Ahí ya se está grabando. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias de nuevo por estar en esta sesión. El día de hoy, bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Miguel Ángel González. Yo estoy de coordinador en un programa de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UACH. Y la idea de estos eventos es transmitirles un poquito de información respecto a lo que se hace en las aulas de la Facultad de Ingeniería, es decir, que exista una conexión, digamos, entre la universidad y los diversos sectores de la sociedad. Entonces, pues en esta tarde muy amablemente el maestro Rodrigo nos permitió dar aquí una pequeña plática con ustedes, ¿vale? Entonces, la idea es que la maestra Claudia Hernández, acá presente, ahorita le voy a ceder la palabra, nos platique un poquito respecto a temas relativos a agua, relativos a medio ambiente y posteriormente pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues ahorita ella anda en campo justamente trabajando en temas que tienen que ver con agua. Esperemos que no batallemos ahí con el internet y en dado caso de que ella batalle, pues acá yo le echo la mano. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante, Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández. Disculpen el ruido, ando en campo como ya les comentó Miguel. Yo les voy a hablar esta tarde lo que es el tandeo de agua, el saber el por qué se hace. Para empezar, si me escuchas, Miguel. Sí, Ya, escuchamos que dijiste para empezar. listo. Sí, ya, es que no cambia, disculpen. Sí, 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 sí. Para darles un entendimiento un poquito más a fondo, les voy a explicar primero lo que es el ciclo urbano del agua. ¿Cómo consiste esto? Hablando específicamente de la ciudad de Chihuahua, el ciclo empieza en la parte de la captación de agua. Nosotros el agua la obtenemos principalmente de los pozos que tenemos en la ciudad, que son 156 pozos, que corresponde a un 98.5% del 100 y 1.5 de la presa Chihuahua. Nosotros la presa la usamos como almacenamiento. De ahí, el agua captada se pasa por un proceso de potabilización. Posteriormente, se pasa a un proceso de almacenamiento. En el almacenamiento, es donde se contiene en los tanques, que más adelante les voy a mencionar. De ahí, se pasa por medio de sistema de tuberías hacia la distribución. De ahí pasamos a lo que es consumo, ya sea industrial o doméstico. De ahí se va al alcantarillado. Una parte se va a la depuración, que serían las plantas tratadoras de agua de Chihuahua. Contamos con 2 plantas. Y cierta parte se pasa a la reutilización. Nosotros en este ciclo nos vamos a enfocar más bien en lo que es almacenamiento y distribución y consumo. Esto es un dato que obtuve en el 2020. Estamos gastando 360 litros por habitante por día. Realmente es un consumo muy alto. No sé si alguno se ha puesto a pensar, pues, qué tanta agua consume diariamente. A lo mejor no sabrán la cantidad exacta, pero pues más o menos tendrán una idea de cuánto es lo que están gastando para poder más adelante ver el porqué. No sé si sepan lo que es el tandeo de agua. Si no, yo se los explico. Este es un programa que por medio de Junta Municipal de Agua y Saneamiento se está implementando desde hace aproximadamente 40 años, debido a que en se surte agua a los diferentes sectores de la ciudad, solamente por ciertas horas al día. Supongo que a la mayoría o en algunos casos tienen este proceso en su casa.
supongo que se han dado cuenta porque pues no todas las horas del día tenemos en la misma presión de agua. El horario en el que se manejan normalmente ahí en Chihuahua, lo manejan de 4 a 8 de la mañana y por la tarde lo manejan de 4 de la tarde igual a 8 de la noche. Todo varía dependiendo de la zona en la que se encuentren. En algunos lugares pues llega un poco más tarde o llega más temprano. Varía dependiendo de los tanques. Tenemos tanques de almacenamiento en diferentes zonas de la ciudad. También otra situación, aparte de lo de los tanques, que tan lejanos están, depende mucho del almacenaje que tiene cada casa. Cada usuario tiene una situación muy diferente. Por ejemplo, si tenemos, yo en mi casa, en un sector de 4 casas, como el ejemplo que les puse abajo, no sé si lo alcanzan a apreciar, por lo general todas tienen un tinaco para poder almacenar agua y pues durante el día, las horas en las que ya no hay agua o presión de agua como tal, pues poder tener de pérdida poca agua. Pero en algunos casos cuentan con aljibes o diferentes formas de almacenamiento. Entonces, conforme se distribuye el agua, por ejemplo, llega a la primera casa, que es la de la ventanita azul, se pudiera decir. Entonces, esa casa tiene un tinaco. Entonces llega, se llena rápido el tinaco, entonces pasa posteriormente a la casa enseguida, que sería la amarilla. Si en la amarilla tienen un tinaco, entonces, no sé, 10,000 litros y se tarda en llenar media hora, y aparte tiene un aljibe, entonces va a tardar todavía un poco más de tiempo. Ese tiempo es el que tarda en llegar a nuestra casa. Debido a eso, es de que en muchos lugares no nos llega exactamente a la misma hora. Por eso es variado, aunque vivamos en el mismo sector o en la misma zona, en la misma calle. Por eso varían las horas o el tiempo que tenemos agua. Viéndolo en una escala global para que vean más o menos cómo han cambiado las cosas de 40 años atrás a la fecha, es más o menos el horario. Ahorita enseguida les enseño una foto de cómo hasta cierto punto la ciudad hemos crecido, entonces la demanda de agua cada vez es más. Entonces, aumentó la sectorización. Si se han fijado o si recuerdan pláticas con sus papás o con familiares mayores, en las zonas de Chihuahua antes, el centro y sus alrededores, yo creo que lo más lejos empezaba del canal hacia los extremos. Todo lo que está, yo creo, por la Rebo y todo eso, ya no eran zonas tan, era lo más lejano o lo más al norte que había. Y al sur, pues al sur sí creció un poquito más. Casi no se alcanzan a apreciar porque está un poquito distorsionada, pero, por ejemplo, los horarios de tandeo en el año 2000 solamente eran 6 tandeos para toda la ciudad, dividido en sectores. Las zonas verdes eran las que tenían agua constantemente o a lo mejor un poco más de flujo durante el día, comparadas con ahora en el 2018 que se incrementaron casi, se triplicaron las horas de tandeo, porque debido al crecimiento, ya que las zonas del periférico hacia el norte, viéndolo así, riberas y todo eso, todo lo que le sigue, y hacia el sur no ha crecido tanto, pero para el release, todas esas zonas relativamente son muy nuevas, entonces el agua tiende a llegar de una manera diferente, pero entran dentro del mismo tandeo. Igual son horarios distintos, pero la manera en la que creció la ciudad pues es exponencialmente elevada. Entonces, debido a eso, los mismos de Junta quisieron dividir el agua para tener mínimo 8 horas, de 6 a 8 horas por casa, tener un flujo de agua elevado o constante. Las demás horas, pues ya tendría un flujo mínimo o con el almacenamiento que cada casa tendría.
Dependiendo de eso, o más bien ya a raíz de que ya no fue suficiente el agua que se suministraba, se empezaron a ver esos pequeños detalles, entonces se empezaron a colocar tanques elevados. No sé si los han alcanzado a apreciar a lo largo del recorrido que recorren hacia sus casas o a sus diferentes actividades. Los puntitos azules son los tanques superficiales que tenemos, son unos tanques altos, contenedores blancos. Normalmente o anteriormente, los puntitos azules eran los que había. Ahora, cuando empezó a crecer la ciudad, empezaron a haber muchísimos más tanques. Y si los alcanzan a apreciar, prácticamente están lo que es al norte poquito, toda lo que es la zona de Periférico y Release. Y como ha crecido también mucho para Aldama, tuvieron que ponerlos. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto la tubería o los tanques de almacenamiento que tienen junta de aguas, por medio de presiones, llegaban hasta una cota o un nivel de terreno y como las zonas ya hacia las orillas o extremos de la ciudad están un poco más elevados, pues es más complicado el suministro de agua. Entonces tuvieron que colocar estos tanques como apoyo para no dejar a ciertos sectores sin agua la mayor parte del día. Entonces es una manera en la que Junta se está apoyando para dar un mejor servicio. La forma de repartir el agua, estos son los tanques que yo les comentaba ahorita. Junta cuenta con tanques de regulación y de distribución de agua, en los cuales, en los horarios en los que nosotros no tenemos suficiente presión de agua, los tanques, conforme van extrayendo el agua de los pozos, se van llenando y va almacenando. ¿Para qué? Para que el horario que nos toca que nos suministren agua, pueda repartirlos a las diferentes zonas. Junta ya tiene un sistema por el cual abren sus válvulas y empieza a circular el agua por medio de sus tuberías. Y antes de eso, Junta casi siempre checa de manera constante, perdón, los niveles que se tienen de agua de cada tanque. Por ejemplo, yo les puse un tanque que se encuentra en el periférico de Realmada. Si van del periférico de la Juventud sobre el R. Almada hacia el sur, se alcanza a apreciar, está abajo de un cerro y el tanque de la izquierda está por las provincias de Santa Clara, cerca de la Watch del plantel 2. No sé si lo ubican. Hay diferentes, yo les mostré estos como para que los reconozcan. Son unos tanques grandes y sirven como almacenamiento aquí. Se está llevando ahorita a cabo un plan para poder tratar de eliminar los tandeos de agua. Si a lo mejor no es posible eliminarlos como tal, Junta pretende disminuir las afectaciones de los tandeos en la ciudad, en el cual tratan de operar desde este 2022. Incrementaron un 13% las áreas de la ciudad que reciben un suministro constante de 24 horas. Es decir, todo el día y toda la noche tienen flujo de agua constante. Solamente el 35% de los habitantes de la capital tienen agua. Por ello, un 13% de las personas que se tienen pensados beneficiar, que es casi el 48% de la ciudad, tendría acceso, porque hay zonas, por ejemplo, que las están ahorita manejando mucho como zonas de granjas en las cuales todavía no tienen servicio constante de agua, entonces quieren ver ya reflejado ese beneficio también para ellos, para que les pueda llegar el agua de una manera más constante y no estén batallando tanto por por el recurso. Para tener una mayor reserva de agua a futuro, se han creado algunas otras alternativas, como es la reconstrucción de alguna red, debido a que las red hidráulica que tenemos ahorita, pues a lo mejor estaba diseñada para cierto volumen de agua y ahorita estamos
en un incremento. Entonces, debido a eso, eh, Junta pretende modernizarlo para podernos dar una mayor presión y con mejor calidad del agua. Debido a esto, van a haber algunas áreas verdes que se están regando aún con agua potable y algunos otros consumos, el tratar de recuperarlas y dejar de suministrarla. Empezar a regar esas áreas más bien con agua tratada que proviene de las plantas tratadoras de la ciudad. Y debido a eso, o con ese beneficio, podríamos recuperar 50 litros por segundo de agua potable. Entonces nos beneficiaría mucho a nosotros para poder tener un mayor recurso. Siendo así, podríamos mantener las reservas de agua en los acuíferos, que poco a poco se han ido bajando los niveles y poder almacenarlos y tener muchos años más el líquido vital. Con todo esto, Junta está tratando de ver una mejor solución y una mejor distribución para cada zona. No sé si alguno ha notado alguna diferencia a lo largo de este año o de años anteriores al cómo se estaba llevando a los últimos meses, que es cuando realmente ya se implementó esta situación. Y por mi parte eso es todo. No sé si tengan preguntas o algo que les gustaría comentar. Sí, sí, tienen muchas preguntas. Díganme. Los de Colegio Belmont son muy preguntones, ¿verdad, maestro Rodrigo? Sí, 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 les gusta mucho preguntar a los chicos. Dale. ¿Alguna duda que tengan? A ver, Maya. ¿Por qué los tanques de agua son blancos y no son negros? Esa es una muy buena pregunta. Ahí tus compañeritos se ríen, pero te aseguro que no te saben decir la respuesta, ¿eh? A ver, Claudia, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, los tanques de agua los pintan de manera, bueno, de color blanco debido a los rayos del sol. El color blanco no atrae tanto el sol como el color negro y el color negro tiende a calentar mucho más la estructura. Entonces, perdón. No, no, estaban comentando aquí los niños de que el color negro es porque la luz. Es que los escucho muy lejos y luego pasan de repente los vehículos y casi no los escucho. Ay, disculpen. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Adelante, Bárbara. ¿No habrá un momento en que se acabe el agua de donde le sacan? Como Excelente por ejemplo la pregunta. situación de Monterrey. Sí. Ok, ahorita, por ejemplo, los acuíferos que tenemos aquí en el estado de Chihuahua sí están presentando una baja de agua bastante considerable, pero debido a eso también nos estamos buscando, por ejemplo, nosotros de maestría, buscar diferentes maneras de hacer una recarga a esos acuíferos para que en un futuro no se queden sin agua, empiecen ya a presentar, en vez de tener una extracción, que se empiecen a hacer como almacenamiento para un futuro, dejar de explotarlos tanto y poco a poco empezarles a devolver un poco del agua para que en un futuro nos puedan volver a suministrar agua. Si tenemos un gasto excesivo, si no cuidamos el agua, posiblemente podríamos llegar a tener una baja excesiva en la presión de agua. No les estoy diciendo que va a ser a corto tiempo, pero sí una solución y un consejo. Lo mejor que pueden empezar a hacer, chicos, es cuidarla, más que nada porque es un recurso vital que si no cuidamos no va a haber manera de poderlo obtener nuevamente. Entonces tenemos que cuidar bastante el agua. ¿Alguna otra duda, chicos? Adelante, bien. Ok, acá, porque estoy bien. Ahí, ahí.
¿Saben cuántos litros hay ahorita actualmente en toda la ciudad? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuántos litros de agua hay en toda la ciudad? Mm, Ingeniero Miguel, a ver, apóyeme usted porque no, Sí, exactamente no sé cuánta es la sí, cantidad. claro, claro que sí, Claudia. Bueno, hay varias formas de responder esa pregunta. Si nos referimos, por ejemplo, única y exclusivamente a la cantidad de agua que existe en la red de drenaje, o si nos, o si nos referimos a la cantidad de agua que existe en los acuíferos. Por ejemplo, en la red de drenaje son varios cientos de kilómetros. Entonces ahí lo único que tendríamos que hacer sería una operación matemática simple, es decir, si tenemos que en un metro de tubería cabe una cierta cantidad de litros de agua, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicarlo por toda la red de drenaje. Pero si nos estamos refiriendo a la cantidad de agua que tenemos en los acuíferos, eso resulta un poquito más complicado. Seguramente ustedes sabrán, bueno, ya escucharon mucho que les platicaba aquí la maestra Claudia de que la cantidad de agua que hay, que los acuíferos y demás. Pero para que tengan una idea muy clara respecto a qué son los acuíferos, podemos decir que un acuífero es como si fuera un raspado. Es algo, es un ejemplo que siempre platicamos en las primarias, en las secundarias. Imagínense que tienen ustedes un raspado y luego que le están sacando agua a través de un popote. Normalmente cuando hablamos del agua subterránea, de los acuíferos, decimos, ah, es que la gente piensa que hay ríos, pero en realidad no son ríos, es agua que está entre los poros, en las arenas, en las gravas. Sí existen algunas regiones en donde hay ríos subterráneos, pero son muy poquitas. Son regiones como Yucatán, como Florida, pero en general no existen o son muy poquitos los lugares en el mundo en donde tenemos ríos subterráneos. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para poder cuantificar algo que no estás viendo? Realmente es algo muy complejo, realmente es algo muy difícil y se puede hacer a través de métodos indirectos, midiendo la calidad del agua, haciendo trabajos de geofísica, haciendo trabajos, am, haciendo trabajos diversos que son métodos indirectos, realmente es como se les conoce. Entonces, en este momento no sabemos exactamente cuánta agua tenemos en los acuíferos porque ni siquiera tenemos bien definidos la geometría, el tamaño de los acuíferos, pero realmente pues ese es un trabajo muy grande, muy importante y que a lo mejor ustedes el día de mañana si se dedican a temas del agua, si se dedican a temas del medio ambiente, van a poder resolver. Espero haber respondido la pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna Ella pregunta? misma, ella misma. Sí, ¿Cómo se llaman las personas que trabajan en todo ese lugar de que para el agua y los que cuentan ahí en los tanques y todo eso? Que sí, que estudiar, ¿no? Ah, que sí que estudian las personas que trabajan en todo esto del agua. ¿quieres responder tú, Claudia, o quieres que responda yo? Como gustes, Miguel. Sí, adelante, tú mera, tú mera, tú mera. Mira, por ejemplo, yo estoy estudiando una maestría en hidrología porque encargamos de estudiar todo lo que tenga referente al agua. Muchos de ahí son ingenieros en diferentes áreas, ya sea ambientales, civiles, en hidráulica, geólogos, varían. ¿Por qué? Más bien los especializados seríamos los de hidrología, pero todos los demás es un conjunto que se apoya. Igual, muchos tienen técnicos que son a los que empiezan a capacitar para que puedan manejar los tanques. No sé, Miguel, si gustes complementar mi respuesta. Sí, claro que sí. Bueno, respecto a eso de qué es lo que tienes que estudiar si te quieres dedicar a temas de agua, de medio ambiente, de cuidado de la naturaleza, pueden ser, hay muchas carreras muy variadas. La mayoría de ellas tienen que ver con la ingeniería y tienen que ver con matemáticas. Sin embargo, puedes dedicarte a este tema del agua si estudias una carrera como geología, si estudias una carrera como topografía, como ingeniero civil,
si estudias, incluso hay abogados que se dedican a la parte de análisis y cuidado del agua. Puedes estudiar para ser ingeniero químico. Tenemos gente, por ejemplo, ahí en la facultad que se dedica a hacer análisis de calidad del agua. Entonces, nos toca, por ejemplo, que llega gente con muestras de agua de Delicias, de Jiménez, Camargo, de esas regiones, y oye, esta agua como que tiene mucho arsénico, que el arsénico es un veneno para nosotros, es un elemento tóxico en los seres humanos. Entonces, los químicos que se dedican a esa parte dicen, es que mira, el agua de ese pozo estaba disolviendo un mineral que se llama arsenopirita, por ejemplo. Entonces, está esa parte. O, por ejemplo, seguramente ustedes escucharon el año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo, creo que fue hace 2 años, cuando hubo un problema muy serio de el agua que se tenía que entregar a Estados Unidos. Ahí tienen que ver mucho los abogados. Entonces, puedes estudiar muchas carreras muy diversas y que el enfoque principal es el agua, ya sea el agua superficial, el agua subterránea, todo ese rollo. Espero haber respondido de forma complementaria a lo que comentaba acá la maestra Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Otra vez yo. Sí, adelante. El arsénico nos hace daño a nosotros, pero daña a las plantas o a los animales o así. ¿Gusta responder, maestra Claudia? ¿O me la aviento yo? Tú sabes. Ingeniero, no lo escuché. Si gusta, permíteme. Están preguntando acá de los problemas que genera el arsénico. Entonces, ¿quieres platicar un poquito de eso? Sí, si gusta. Sí, Mira, adelante. el arsénico nos afecta a todos, ya sea animales, bueno, flora, fauna y los seres humanos. Porque, por ejemplo, en los humanos pues tienen diferentes efectos que en las plantas o en los animales. Por ejemplo, en algunas plantas algún efecto pudiera ser que les cambie el color, en algunos animalitos o en las personas, ves que cierta cantidad de arsénico pues te puede hacer daño. Entonces, igual en los animales, igual en las plantas, igual en las personas, te afecta en diferentes zonas o en diferentes áreas, eh, dependiendo de la cantidad. También tiene mucho que ver la cantidad de arsénico. Si es una cantidad baja, no tiene una afectación grande. Si son más bien expuestos en cantidades altas, es donde sí te afecta bastante. Si me permites, maestra Claudia, ahí añadir un poquito a lo que estás mencionando, quisiera comentarles que, sobre todo cuando vemos a la gente de allá de Delicias, de Camargo, de Saucillo, de aquella región, y que vemos que traen los dientes amarillos, muchas veces pensamos, cochino, no se lava los dientes, pero no es por eso. Lo que pasa es que la gente de aquella región consume agua que tiene ciertos minerales como el flúor y como el arsénico y se empieza a generar una enfermedad que se llama fluorosis dental. Entonces, a esa gente se le empiezan a acumular el flúor en los huesos. Entonces, por eso es que estos temas son bien importantes que lo sepamos, porque existen formas de resolverlo, existen formas de tratamiento del agua. Y, por ejemplo, en el caso del arsénico, tiene la característica de que es bioacumulable, quiere decir esto, que se va acumulando en nuestros cuerpos poco a poquito a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Por acá tengo una duda, nomás que es medio ranchera la niña y no quiso preguntar. Me dice que por qué no reciclamos toda el agua, o sea, así toda para usarla para consumo humano. A ver, ¿tú cómo ves, maestra Claudia? ¿Por qué no reciclamos todo el agua? Pues es que, por ejemplo, el agua que desechamos, por ejemplo, el agua del sanitario, que ya serían aguas negras, pasan por un proceso a las plantas de tratamiento, en las cuales tienen diferentes procesos y salen con cierta calidad de agua, pero no dejan de ser agua tratada. ¿Por qué?
porque ya no tienen un grado de pureza en el cual podamos consumirla nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque ya está elevada en ciertos parámetros. El agua tratada, la cloran con una capacidad un poquito más alta. ¿Para qué? Para que no contamine con los metales o con todos los demás elementos químicos que llegue a agarrar a lo largo de su trayecto. Entonces, es más costoso el volver a ser reutilizable el agua tratada para volverla a ser de consumo humano. Se puede reutilizar en diferentes situaciones, pero como consumo humano sí es más costoso pues sí, afecta demasiado el costo-beneficio que se tiene. Por eso no se reutiliza tan fácilmente. Ingeniero, no sé si usted guste apoyarme o me Sí, falte algo, guste nada comentar. más para complementar lo que les está comentando acá la maestra Claudia, es una cuestión meramente económica. Sabemos que en este mundo, para bien o para mal, se mueve por el cochino dinero. Entonces, muchas de las decisiones que se toman en relación al agua tienen que ver primero con una cuestión presupuestal. Entonces, que sepan ustedes, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Chihuahua, la Junta Central y la Junta Municipal hacen un excelente trabajo, eh, y hacen un excelente esfuerzo en reciclar el agua. Hay agua que se recicla sobre todo para regar parques y jardines. Si ustedes han ido a, no sé, a la deportiva, seguramente habrán visto ahí que dice no beber el agua de los aspersores. ¿Por qué? Porque es agua tratada. Entonces, eh, se observa que conforme vayamos pasando cada vez más años y el acceso al agua se vuelva más difícil, nos vamos a ver forzados a reciclar un mayor volumen de agua. Entonces, esa parte también es una pregunta bien importante que daría aquí para, para estar platicando todo el semestre. Incluso hay clases ahí en la facultad donde de eso se tratan, de cuidado y reciclado del agua. Pero bueno, aquí la idea nada más es darles así un esbozo muy breve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro? Otra vez yo. Sí, pregunta todo lo que quieras. ¿Cómo identifican cuando el agua tiene arsénico y cómo identifican qué tan alto es su nivel? Excelente pregunta. Maestra Claudia, ¿gusta responder? Es, ¿O yo? Tú dime. Mire, pues yo en un tiempo estuve trabajando en lo que es análisis y muestreo de agua. Precisamente se llevan a cabo muestreos, dependiendo de la zona o del agua que quieras saber tú qué calidad de agua tiene. Entonces vas y recabas una muestra y la mandas a analizar a algún laboratorio. Ahí es donde se van a sacar los valores para saber qué tanta cantidad de arsénico o de cualquier otro elemento contiene. Con eso te das una idea de cuánto es lo que puedes tener y qué proceso le pudieras dar para ya sea una remoción o para bajar los niveles. No sé si el ingeniero me gusta apoyar o complementar mi respuesta. No, pues simplemente comentar o incidir en la parte que menciona la maestra Claudia. Se toman muestras en campo, es decir, en un río, por ejemplo, o en un pozo, y esas muestras se llevan a un laboratorio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que andamos buscando arsénico. El arsénico, como les decía ahorita, es un mineral que es venenoso, es algo mortal para los seres humanos. Entonces, el gobierno nos dice que por cada litro de agua debe haber 0.00000, muy poquitito arsénico. Entonces, eso es lo que se mide en las muestras de agua que se llevan a los laboratorios. Y ya si te sale más alto que esos porcentajes que nos indica el gobierno, quiere decir que esa agua no se debe de utilizar para abastecer a las ciudades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera realizar alguna otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, yo creo que por nuestra parte ya serían todas las dudas que tiene el niño. Bueno,
No, pues entonces, Los jóvenes, perdón, ya me reclamaron. bueno, no, pues entonces, como siempre, agradecerles, para nosotros es un gustazo. No sé, Claudia, algunas últimas palabras que tengas, maestra Claudia, antes de finalizar. Igualmente darle las gracias por tomarse el tiempo de escucharme, por interesarse en sus preguntas. Son muy interesantes debido a que veo que realmente les llama la atención el saber por qué están pasando las cosas. Qué bueno, así sigan y pues gracias por todo. Eso es todo, Perfecto. ingeniero. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, pues nuevamente agradecerle aquí al Colegio Belmont, al maestro Rodrigo en particular, por abrirnos el espacio, por abrirnos le- eh, la puerta de manera virtual. Esperemos que ya el próximo semestre podamos ir a visitarlos de manera presencial. Eh, y pues bueno, a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar este evento. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.